A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y en nuestra secuencia Radar Económico en RCR, Red de Comunicación Regional, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Nos acompaña Luciana Cáceres, economista del Instituto Peruano de Economía. Luciana, quiero saludarte. ¿Qué tal? Muy amable por atender esta invitación. Vamos a conversar sobre la vivienda informal, a propósito del reciente sismo que nos asustó a los limeños y a los chalacos en la provincia convencional del Callao. Y además, pero nos coloca frente a una realidad, ¿no? El riesgo de las viviendas informales. A propósito, el Instituto Peruano de Economía ha desarrollado un estudio Contribución de la vivienda formal al cierre de brechas sociales. ¿Qué muestra este estudio un poco para graficar en cómo nos encontramos? Sí, bueno, este estudio representa o refleja una situación muy grave que actualmente se vive en el Perú, que es, como dices, el tema de la vivienda informal, ¿no? Sabemos que ha habido un sismo hace poco que fue fuerte y pone en riesgo muchas viviendas, muchas familias que viven en hogares, en viviendas que no están en las condiciones necesarias para poder soportar sismos de más grandes magnitudes, ¿no? Entonces, en el Perú hay un 63% de viviendas informales del periodo del 2007 al 2024, ¿no? O sea, más de la mitad de viviendas en el Perú se encuentran en una condición de informalidad. Más de la mitad de las viviendas, una cifra bastante preocupante, ¿no? Pero también hay otro dato, la informalidad de estas viviendas. Sí, exactamente. O sea, lo que se entiende por informalidad en viviendas es que la vivienda se haya originado a partir de una invasión, ¿no? O a partir de una ocupación de un lote no informal, ¿no? Y aparte que la vivienda no tiene servicios básicos de agua, desagüe, tampoco de electrificación, de electricidad, ¿no? Entonces, obviamente, esto limita el acceso a servicios básicos que son muy importantes para la salud, en general para la calidad de vida de la población. Ese tema es justamente sobre la carencia de servicios básicos de este tipo de vivienda, vamos a hablar más adelante. Pero vamos por lo primero. Estamos ante viviendas vulnerables, fundamentalmente en Lima, pero igual en otros puntos del país. Sí, exactamente. De hecho, se calcula que en Lima Metropolitana aproximadamente 2.8 millones de viviendas se encontrarían en un riesgo alto o muy alto en caso de un sismo, según el INDECI, ¿no? Entonces, como sabemos, también muchas zonas de Lima se encuentran como en acantilados, ¿no? Como por ejemplo la Costa Verde, ¿no? O en terrenos que no son muy estables, por ejemplo Villa El Salvador, ¿no? Que se encuentran más cercanos como a la costa, ¿no? Y más pegados al mar. ¿Y esto ocurre tanto en zonas periurbanas de Lima como en zonas urbanas? Sobre todo más en zonas periurbanas, donde también la población está creciendo, y eso también de alguna forma limita el acceso a servicios básicos, como por ejemplo agua, ¿no? Porque digamos que se debe compartir más el servicio cuando ya es limitado. Ahora, el tipo de material que son construidas estas viviendas muestra también la precariedad en la que nos encontramos. Sí, exactamente. Usualmente estas viviendas están construidas con quincha, por ejemplo, ¿no? Que no es un material que sea antisísmico como lo podría ser concreto, ¿no? O también con techos de calamina, por ejemplo, que sabemos que, o sea, no es estable y pone aún más en riesgo a las familias que viven en los hogares. U otras son simplemente construidas con adobe o con esteras. Sí, muchas veces. Tal cual, ¿no? Y eso aún la situación es mucho más grave si es que se construye con esos materiales. Ahora, ¿qué significa que un desastre natural ponga en riesgo la propiedad y la vida de millones de personas? Digamos ya en términos ya sociales, en términos económicos. Claro, eso, bueno, si es que uno pierde un hogar, no tiene dónde vivir, ¿no? Eso también limita las condiciones, por ejemplo, de cómo tú vas a trabajar, ¿no? Cómo cuidan a sus hijos, a las familias en general. En temas de salud, no es muy importante que la se gente había pueda quedado acceder a los en servicios que de esto agua, de vencía a saneamiento, fin por de... ejemplo, que eso también impacta en la salud de cada uno. Entonces, si es que se limita el acceso a esos servicios cuando se destruye una vivienda, ¿no? Esto es muy grave para el desarrollo futuro de la población. Bueno, en el informe que ustedes presentaron el Diario del Comercio citan a INDECI, donde señala que cerca de 3 millones de viviendas están en un riesgo alto o un riesgo muy alto. Sí, tal cual. Y bueno, en general, ¿no? En todo el Perú hay 1.9 millones aproximadamente de viviendas que se encontrarían en este riesgo como de deslizamientos, ¿no? En caso también de inundaciones, que también, como sabemos con los huaicos, las viviendas también son muy vulnerables a sufrir daños.
Estamos dialogando con Luciana Casa, ella es economista del Instituto Peruano de Economía, de la secuencia Radar Económico. Y otro tema de suma importancia. Crecemos en Lima, crecemos en distintos puntos del territorio nacional, hay una expansión, se dice, pero no hay planificación, que esto es lo más grave. Sí, exactamente. De hecho, una de las políticas que se debe promover, ¿no?, para una mayor formalización de la vivienda y un acceso mejor a los servicios básicos es el enfoque urbano, un enfoque territorial que permite identificar estas brechas que existen en las diferentes zonas del país, sobre todo en las zonas periurbanas que, como decía, la población ha ido creciendo y claramente las brechas se van alargando o ampliando conforme la población va accediendo a más en esos territorios, ¿no? Entonces es importante tener un enfoque urbano, un enfoque territorial que te ayude a identificar estos problemas que surgen a partir del territorio donde viven las personas. Ahora, hay necesidad de la vivienda en el Perú, eso es claro, pero también hay responsabilidad de las autoridades que permiten que estas viviendas se construyan en zonas que no ofrecen ningún tipo de seguridad, que son vulnerables. Pero además hay otra responsabilidad que son las autoridades locales las que deberían planificar el desarrollo urbanístico, el desarrollo catastral. Eso no ocurre. Deberíamos tener un mejor plan de catastro, ¿no? Por ejemplo, en Chile se tiene muy avanzado, se pueden tener los datos muy actualizados, ¿no?, de la población que vive en tal territorio, pero aquí en el Perú no pasa eso con mucha regularidad. Entonces sí, como dices, es un tema que se debe atacar. Y sobre todo, bueno, recientemente el Congreso amplió el plazo de formalización de la vivienda y eso también da más plazo, ¿no?, a que las personas que quieren incurrir o ocupar una vivienda informal tengan más tiempo aún para poder acceder a ese tipo de vivienda más precaria, ¿no? Y esto se refleja, Luciana, en los hechos o en los eventos naturales o en los desastres que a veces suelen ocurrir en el Perú por el cambio climático, la crecida de ríos, las lluvias intensas, etcétera, etcétera. Y cuando ocurre un evento de esa naturaleza, un desastre, inmediatamente salta la pregunta, ¿y dónde se construyó esa vivienda? Y a veces nos tocamos que esa vivienda ha sido construida donde antes fue un cauce de un río. Sí, sí, tal cual. Y claro, lo que se debe hacer en esos casos, ¿no? El Estado debería, digamos, alertar a la población, ¿no?, sobre estas zonas o esos territorios adecuados para poder construir viviendas y en todo caso, si no... ¿no?, decir, ¿no?, que no es lo adecuado para poder construir una vivienda, porque al final un desastre natural pasa, ocurre y al final muchas familias terminan afectadas. Ahora, y otro tema que tiene que ver con la informalidad de la vivienda y también con la vulnerabilidad es cuánto ha crecido en nuestro país, no solamente en Lima, sino en distintos puntos del país, el tráfico de terrenos o las invasiones ilegales. Uh-huh. Conforme la población urbana también ha ido aumentando, ¿no? Sabemos que también ha habido mucha migración, ¿no?, hacia las zonas periurbanas. El tema de las invasiones también ha ido aumentando mucho en los últimos años, sobre todo también porque en las invasiones no se necesita, digamos, mucha planificación, ¿no?, por parte de ingenieros, ¿no?, o por parte de arquitectos, sino que simplemente llaman a un maestro de obra, ¿no?, o autoconstruida inclusive, ¿no? Entonces eso también, como digamos, facilita un poco más la construcción de viviendas informales en zonas que no pueden resistir ante desastres naturales. Y en términos de economía se mueve mucho dinero ilegal en estas invasiones. También, y sabemos que hay también todo un tema de economías ilegales, ¿no?, por el tema de los cupos, de los lotes, ¿no?, que se va traficando, y también impacta claramente sobre la seguridad en la misma zona donde están ubicadas esas viviendas informales. Y otro dato que justamente queríamos abordar, ¿no?, y que establece con claridad el IPE, es que hay viviendas que pasan 2 décadas sin contar con servicio básico. Me gustaría que nos expliques qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, tenemos viviendas que se asientan en determinados lugares, pero que han pasado 20 años y no logran tener servicios básicos. Sí, lo que hemos encontrado con este informe es que, claro, 1/3 de las viviendas pasarían 20 años sin servicios básicos, ¿no? Y esto, o sea, no puede ocurrir, ¿no?, en un contexto en el que claramente tenemos que cerrar brechas, en un aumento también de la pobreza urbana, y lo estamos viendo justamente con esta limitada acción en cerrar brechas sociales, ¿no?, como por ejemplo agua, desagüe, electricidad, también saneamiento, ¿no? Y bueno, esto también, como te decía, es muy importante porque repercute sobre el desarrollo futuro de los jóvenes, sobre todo, en temas de las enfermedades diarreicas agudas, las respiratorias, ¿no? Entonces, también todo impacta en este ciclo, digamos, al vivir en una vivienda informal. Ahora, el tema también de la informalidad pasa por el derecho de propiedad.
Si tú tienes una propiedad, eres sujeto de crédito, te puedes de una otra manera poder construir una vivienda con mejores condiciones. Al tener una vivienda informal o fuera sin estar inscrita en registros, no tienes acceso a ese tipo de beneficios. Exacto, lo que debería hacer el Estado, ¿no?, es visibilizar ese tipo de licencias, que sobre todo el trámite para llegar a estas licencias debe de ser más flexible y más fácil de llegar a la población, ¿no? Porque si la población percibe que el proceso es muy denso, muy lento, al final se van a ver desincentivadas para lograr tener una vivienda formal. Ahora, ¿cuál es la brecha de viviendas en el país, Luciana? ¿Cuántas viviendas necesitamos en el país? ¿Cuántas viviendas se construyen anualmente? ¿Y cuál debería ser el rango para poder, de una u otra manera, llegar a las metas en los lugares más necesitados? No tengo el dato exacto de cuándo se va construyendo año por año, pero sabemos que un 37% de viviendas son formales, ¿no? Entonces, como hablamos al inicio, ¿no?, hay una gran cantidad de viviendas que sí son informales y digamos que se debería cambiar esa tendencia, ¿no? Deberían ser más viviendas formales que viviendas informales en el país, ¿no? Entonces, lo que se necesita es esta mirada, esta planificación urbana, sobre todo por parte del Estado, del Ministerio de Vivienda, ¿no?, también de las entidades reguladoras de servicios, que deben trabajar en conjunto para, sobre todo, incluir servicios básicos en zonas periurbanas y asegurar, sobre todo, que sea una zona segura, ¿no? Y también, por otro lado, como te decía, facilitar las licencias, que también es otro tema muy importante para el conseguir. Ahora, desde el IPE lo que ustedes están planteando es desarrollar una estrategia integral, ¿no?, que tenga varios factores. Uno, dicen, controlar la expansión informal, ¿no? ¿De qué manera se puede controlar esto? Sí, bueno, como te decía, ¿no?, desde el comienzo yo creo que parte todo del Estado, sobre todo, para poder informar a la población, ¿no? Deben haber catastros actualizados, ¿no?, según las zonas, y también tener una actualización constante de el riesgo, nivel de riesgo de estas zonas en donde se encuentra la mayoría de las viviendas informales, ¿no? Porque eso va a ayudar, ¿no?, a poder visibilizar la problemática desde la raíz, ¿no?, que es el tema de la ubicación de estas viviendas informales en zonas donde no es favorable. El otro aspecto que ustedes enfatizan es la necesidad de fortalecer la política de vivienda social, es que llegue a los que tienen menos, ¿no?, y que se pueda acceder precisamente a los créditos para construir viviendas decorosas. Sí, exactamente. Es muy importante también, ¿no?, porque, bueno, hay muchos créditos también de vivienda, ¿no?, pero digamos que también se debe resaltar esta importancia de poder contratar a alguien especializado que ayude a la guía, ¿no?, a la construcción de la vivienda, y no un maestro de obra que quizás no pueda tener la experiencia como un ingeniero, ¿no?, o algo más especializado para poder hacer una vivienda. Ahora, en el Perú han habido programas de vivienda exitosos que han permitido que un sector emergente, un sector clase media, pueda acceder a una vivienda en distintos lugares, sean zonas urbanas o zonas periurbanas, ¿no? ¿Hemos perdido ese ritmo de brindarle apoyo para tener una vivienda de carácter social? Sí, bueno, se veía antes mucha más promoción de ese tipo de viviendas, ¿no? Y actualmente, bueno, también sabemos que hemos estado en un entorno donde es muy difícil desde el Estado poder articular trabajos en conjunto, ¿no? Falta una coordinación también entre distintas entidades en el Estado, y que se ha ralentizado en los últimos años, ¿no? O sea, esta promoción podría ser entre el Estado y el privado. Sí, tranquilamente, ¿no? Porque también acá intervienen, ¿no?, también empresas inmobiliarias, ¿no?, también por parte del Estado. Entonces, es muy necesaria esa colaboración entre el sector público y privado para poder al final otorgar un buen servicio de vivienda, ¿no? Muy bien, Luciana, yo te agradezco, interesante este tema, y sobre todo nos pone en estos momentos, ¿no?, en una agenda que tenemos que abordar, ¿no?, el tema de la vulnerabilidad a propósito del reciente fenómeno sísmico que nos afectó a Lima y a la provincia constitucional del Callao. Somos una zona sísmica por excelencia, y los datos que ustedes nos traen a través del IPE es valiosa, ¿no?, y sobre todo las medidas que se tienen que tomar. Yo te agradezco, Luciana, muy amable, gracias. Gracias. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.